Muy buenos días. Quiero que sepan que para mí es un verdadero privilegio poderme dirigir a ustedes. Pensé mucho antes de hacer este video, pero quiero que sepan que lo estoy haciendo con mucho cariño para todos mis alumnos de la Escuela de Formación Bancaria. Siempre les digo a las personas a quienes conozco que soy administrador de carrera, pero profesor de vocación. Algunas de mis teorías no son del todo agradables para las personas. Sin embargo, eso no hace que estén erradas. Hace que simplemente estemos en algunos desacuerdos. Quisiera empezar este video con una breve reflexión acerca de la administración y la importancia en nuestra vida diaria. Si me preguntan a mí, ¿por qué es que una persona estudia mecánica? Yo le responderé que para arreglar cosas. Si una persona estudia ingeniería, para construir cosas. Medicina, para sanar a las personas. Pero si una persona estudia administración, se estudia administración para ganar dinero. Punto. Los administradores somos hacedores de sueños. Nosotros convertimos los pensamientos, los sueños, nuestras ideas en realidad. Somos los encargados de sacar adelante todos los proyectos. Un administrador es formado con un solo objetivo: hacer dinero. Yo puedo darle gracias a Dios, en realidad lo hago todos los días, porque me ha permitido ser profesor y de esta forma moldear a mis alumnos con mis ideas, transmitirles mis enseñanzas. La formación que un profesor puede transmitirle a sus alumnos se basa en la formación académica y en la experiencia de vida que uno va adquiriendo. Hago este video con el fin de poderles transmitir a ustedes de forma más nítida en cuanto al tema del audio las lecciones que nosotros nos llevamos de la fogata que hicimos en las playas de Chincha. La primera lección se refería al tema de la planificación. Señores, todas las tareas deben iniciar con un proceso de planificación. Si no sabes cuál es tu destino, entonces no sabrás qué camino elegir. Radica allí la importancia de la planificación. Sun Tzu decía: la guerra se gana en el papel, no en el campo de batalla. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Las guerras se ganan antes de pelearse. Los negocios tienen éxito antes de ejecutarse y todo radica en la planificación. Cuando le pregunto a mis alumnos ¿por qué les gustó hacer castillos de arena?, todos me comentan que hicieron algo. Todos hicieron realidad un sueño, una idea, una aspiración, una meta. Al poder hacer realidad los castillos de arena, darles la forma, el tamaño, el diseño que tenían en mente y poder plasmarlo en realidad, al menos en arena, hicieron realidad sus sueños. Allí está la explicación de por qué no se dieron cuenta de que las horas pasaban tan rápido. Pasaron varias horas desde el momento en que llegamos y empezamos con los talleres hasta el momento en que hicimos la fogata. Y el sol se fue y el tiempo nos ganó. Y no se percataron de eso porque disfrutaron lo que estaban haciendo. Hacían realidad sus sueños. La tercera reflexión se refería a la parte material. Decíamos que no importa cuánto te esfuerces por construir tu castillo, qué tan grande lo hagas, qué tan hermoso sea, al final de nuestra vida todos tenemos una cita impostergable. Todos tenemos una cita con la muerte. En determinado momento moriremos
y los bienes materiales y aquellos castillos, por más enormes o hermosos que sean, se van a quedar acá. Y solamente nos llevaremos con nosotros la alegría de haber compartido. Nos llevaremos con nosotros nuestras experiencias, la gratitud, la amistad. Yo considero que debemos vivir cada día con la mayor alegría, con gratitud, con un compromiso y con una entrega que raye en la locura. Espero que estas enseñanzas sencillas queden en ustedes, se hayan forjado en su corazón, porque se las entrego con todo mi amor, con mucho cariño para ustedes, mis alumnos de la Escuela de Formación Bancaria. Desde acá, un beso enorme, un abrazo. Nos vemos en clases.